Estimado cliente de TV Fuego, le informamos que nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 9 a 14 horas. Recuerde que puede pagar sus facturas desde nuestra página web a través de PayU con tarjetas de crédito y débito. Además, seguimos online para atender todas tus consultas. TV Fuego, siempre en casa, siempre con vos. ¡Hey! Descargate la app de TV Fuego, una nueva sucursal al alcance de tu mano. Gestiona tus facturas y accede a beneficios exclusivos en todos nuestros servicios. Aprovecha todo lo que nuestra app tiene para vos. TV Fuego, siempre en casa, siempre con vos. Pintando así, no pintas nada. Todos juntos podemos trabajar por un entorno mejor. Hagamos arte por una ciudad limpia para todos. TV Fuego, siempre en casa, siempre con vos. Bienvenidos esta noche a este especial 100 años de Río Grande. Es una fecha histórica para nosotros, para todos los riograndenses, y por eso queríamos hacer un programa especial para reflejar todo el crecimiento, las historias de su gente, de su pueblo, hasta llegar a la sociedad actual que tenemos en este 2021. Un crecimiento que por supuesto ha tenido vaivenes, que no ha sido fácil, pero que sin lugar a dudas es una de las ciudades con mayor migración que tiene nuestro país, y por supuesto para nosotros, con todo el equipo de Info3 Noticias, era importante hacer algo distinto justamente en una fecha que a todos nos conmueve. Un ciclo de entrevistas que ojalá disfruten con distintos personajes, vecinos, que nos narran con sus miradas y sus perspectivas cómo ha sido, ¿no?, el desenvolvimiento cultural, deportivo, humano, económico, distintas aristas, ¿no?, de la sociedad que hoy conforma Río Grande. Una sociedad que comenzó allá hace 100 años, en 1921, por un decreto del presidente Hipólito Yrigoyen, y con apenas en esos años una población de 350 habitantes, lo dice el propio Mingo Gutiérrez, ¿no? Yugoslavos, españoles, algunos ingleses, algunos escoceses, muchos chilenos, muy pocos argentinos, pero esa era la sociedad de entonces. Y nosotros, en este ciclo de entrevistas, vamos a abordar distintos aspectos, ¿no? Queríamos hacer algo entretenido para usted y no vamos a demorarlo. Comenzamos con la historia del correo, una institución realmente con un rol central, estratégico. Las comunicaciones tan importantes que eran y que siguen siendo, ¿no?, pero en ese entonces donde ellos justamente reunían a todas las comunicaciones que había y la necesidad de información, de estar en contacto con el continente. Eliana Villarroel es una de los personajes de esta noche del centenario. Trabajó muchos años en el correo y nos relata la vida de aquellos años. Era un pueblo, nos conocíamos todos. Yo vivía en el frigorífico siempre. Eran otras épocas, igual el clima era otro. Cruzar el bote para venir al pueblo, como se decía, para venir al pueblo. Y en el invierno, bueno, igual se cruzaba, pero los témpanos y todo, pero igual se cruzaba. Porque no había otra, un taxi era carísimo para nosotros, habían 2 taxis, creo 3 en Río Grande, así que eran, pero era lindo. A mí yo me recuerdo, tengo todo lindo.
Yo trabajaba en la estafeta de correo, empecé a trabajar en el año 1968, allá en el frigorífico. En la estafeta era recibir cartas, solamente las cartas y los telegramas que se mandaban por teléfono, que era del frigorífico, de la parte de la oficina del frigorífico, porque donde yo trabajaba, que todavía está esa estafeta, bueno, ahí no había nada, tenía un tacho de que se prendía con leña y bueno, era una odisea prender ese tacho porque en invierno cuando la leña estaba mojada tenía que prender el fuego y salir afuera porque para que se vaya todo el humo de la estafeta y después entrar. Y después me vine a Río Grande y vine a trabajar acá en el correo de acá. Había mucho trabajo porque empecé con el tema, acá estaba el batallón y la base aeronaval y era todos los días anotar, no sé, 300 encomiendas, no sé, 150, 200 cartas, era impresionante porque todos le mandaban las encomiendas a los chicos que estaban haciendo el servicio militar. Todo se hacía a mano, los mensajeros, los carteros, mensajeros, todos eran varones, porque telegramas, si había uno de urgencia, venía el mensajero y tenía que volver a salir, porque los telegramas de urgencia, esos tenían que entregarlo en el día, en el momento. Así que iban y venían los chicos, eran jovencitos, entonces por eso buscaban chicos jovencitos que tenían una habilidad, por la edad, tan chicos, son más rápidos. Lo que cambió mucho fue la época que empezaron a venir las fábricas. Eso fue un cambio rotundo que hubo. Yo recuerdo cuando empezaron a hacer el barrio Intebu, salimos a caminar con una amiga y me dice, ¿viste? Ahí están haciendo casas, me dice, para la gente. Dice, va a ser un barrio. Yo le digo, ahí, le digo, ¿quién va a ir a vivir ahí? Era Intebu, mirá lo que era. Pero esto te hablo de cuánto, 40 años atrás. Parecía que era el fin del mundo ahí. Y no, mirá lo que se ha poblado. Cuando era joven, lo poco que veníamos, porque era Barbarella, que era un lugar bailable, pero entrábamos a las 10 de la noche y a las 3 de la mañana ya estaba, ¿viste? Después era un tema para irnos para el frigorífico, porque teníamos que buscar taxis, los taxis empezaban a funcionar recién a las 6, 7 de la mañana. El Roca, yo venía desde el frigorífico y esperaba que me pasen a buscar a alguien que tenía autos para llevarme al frigorífico, lo esperaba donde, en el Roca, o venir al cine, era donde estaba el cine, el Roca, esos eran los lugares más frecuentados, Yo mi Río Grande no lo dejo por nada. Para mí lo amo mi Río Grande. Para mí es mi vida. Yo salgo, o sea, nos conocemos dentro de todo, uno se conoce, ¿dónde naciste? ¿Dónde naciste es tu lugar, tus amigos, tus amistades? Yo tengo amigas desde la infancia y nos seguimos hablando. Entonces es vivir en un lugar donde se siente bien. Muy lindo escucharla, lo que proponen, ¿no? Vivencias de antes combinadas con la actualidad de Río Grande, pero sin lugar a dudas hay mucha nostalgia, ¿no? En aquellos que vivieron décadas pasadas, no porque uno se oponga al desarrollo, al crecimiento, sino por los lazos que se hacían, ¿no? Entre familias, entre vecinos, la cercanía, la confianza. Todo esto nos dice Adán Muñoz. Adán es un personaje de la ciudad, es un comerciante, se inició hace muchos años en el oficio de vidriero y él también nos cuenta cómo era, ¿no? El inicio del trabajo, la jornada laboral y cómo se trababan, ¿no? Las relaciones también laborales, los vínculos de amistad que había entre la población de ese momento.
Era complicado, en cierto modo, porque mucho viento, y por el hecho de haber mucho viento, mucha tierra, el polvo. Yo llegaba a las 12 y tenía que irme a la ducha porque los labios todos marcados con tierra, los ojos y qué sé yo, porque normalmente el viento era 80, 100, 120, 80, 100, 120. Y ahora la gente se preocupa cuando hay 60 kilómetros por hora, 50. Ya no van al colegio, los colegios los cierran a veces. Y antes lo más bien 80, 100 y la gente iba al colegio. Trabajaba yo a pie, no tenía vehículo porque recién empezaba. Había llegado de Punta Arenas. Y bueno, como todos llegamos acá, más o menos buscando nuevos horizontes y con muy pocos recursos económicos, muy poco. Aparte de eso, de ser pocos los recursos económicos que tenía en moneda chilena, no hacía nada, aunque era mucho, pero acá no era nada. Como era un pueblo chiquito, era más chico, pues no existía el barrio Austral, no existía ningún barrio de estos, sino lo que es el casco viejo, diríamos, el centro acá nada más. Y yo lo hacía todo a pie porque eran todas casas bajas, no habían los edificios que hay ahora. No se conocía lo de 2 pisos. La prueba está de cuando se construyó ahí la comisaría, Belgrano y San Martín, al lado quedó el cuerpo de bomberos y ahí hicieron una pequeña, qué sé yo, tendrá 20 metros, como una torre para mirar bomberos donde era el incendio. Mire, en aquel entonces para mí fueron los tiempos más hermosos, lo más lindo. Era toda una amistad. Todo era una amistad. Me acuerdo para las fiestas, yo notaba cuando ya llegaba diciembre, toda la gente abriendo las ventanas, sacando las cortinas, lavando, qué sé yo, preparándose para las festividades. Y cuando llegaba la noche todo el mundo nos saludábamos entre vecinos, íbamos a compartir un vaso de sidra, qué sé yo, pero había una amistad. Todos nos conocíamos, todos éramos amigos prácticamente. Ahora ya no es eso porque han cambiado los tiempos, entonces ya ha venido a ser, la verdad que yo quisiera volver a esos tiempos, pero son cosas que pasaron, ya no se puede volver atrás. Pero me gustaba mucho más, por la amistad, por la confianza. Yo me acuerdo que salía a colocar vidrio, nunca llevé la boleta, jamás. Llegaba, yo iba, le colocaba el vidrio, chao, chao, gracias viejo, que esto, que... Y ya un café, un té que me convidaban, un vaso de bebida, chao, ya nos vemos. Los días 6, 7, 8, recién yo salía con la boleta a cobrar. Y me acuerdo siempre que yo tenía la camioneta, los vidrios abajo, todo. Cobraba y tiraba la plata en el asiento. Iba donde el otro cliente cobraba y la plata toda la plata iba quedando en el asiento. Eran otros tiempos, una confianza increíble. Pero fíjese que todo se viene engranando paso a paso todas las cosas. No tiene como quien dice alguien que la fabricó, la transformó. De ninguna manera todo se vino agregando como se fueron sumando a la fábrica, fue creciendo el personal y así todo fue, inclusive ya las empresas textiles que vinieron también, pero todo se fue formando de a poco, ¿cierto? Un placer escuchar a estos vecinos que nos proponen sus historias. Ojalá lo estén disfrutando tanto como nosotros, que los estamos escuchando atentamente, ¿no? Cuando uno habla de una ciudad y de los 100 años, por supuesto, no solo habla de su población, de su gente, del entramado cultural, también de su infraestructura, de su arquitectura, de cómo la gente tiene calidad de vida en ella. Y muchas veces nos ponemos a observar la ciudad, pero no conocemos la historia de determinados espacios, ¿no? Somos la capital de la trucha, así es Río Grande. Tenemos una trucha que saluda a todos los que pasan por la Ruta 3 rumbo a Ushuaia, allí en lo que es muy cerquita del barrio Aeropuerto. Y muchas veces no sabemos
¿quiénes son las personas que hicieron, ¿no?, esos monumentos? Hay uno muy icónico que es el Cristo del cementerio. Fuimos a buscar quién era el responsable y más de uno se sorprendió porque es un vecino de Río Grande el que ha hecho la mayoría de los monumentos y de las esculturas que tenemos en Río Grande. Se llama Osvaldo Olgiati, una persona que nos abrió su lugar de trabajo, su taller, y nos contó cómo fue su acercamiento a esta profesión que él hoy ya dejó, pero que por supuesto vive a través de todos los monumentos que hay en distintos puntos de Río Grande. No solo marcar identidad, sino también embellecer a nuestra ciudad. Yo trabajaba allá en el municipio y siempre fui aficionado a la escultura. Soy un aficionado autodidacta porque tengo un estilo propio. Nunca he trabajado con un escultor, digamos, que me hubiese gustado, alguna persona de renombre, para aprender un poco más. Pero bueno, tuve la oportunidad, con la gestión del intendente Jorge Colazo, hice una muestra de uno de los soldados que están ahí, que son esos 3 soldados. Hice el primero con la bandera, lo mostré y le agradó mucho al intendente y me hizo el pase a Cultura. Yo estaba en la dirección de transporte y ahí comenzó mi carrera en Río Grande. Gracias a Dios pude hacer muchas esculturas y hoy que se cumplen los 100 años de la ciudad, uno se da cuenta, bueno, el paso que no fue inútil de uno por la ciudad. Dejamos huellas que, bien o mal, van a quedar por mucho tiempo. Lo primero que empezamos a trabajar fue con los soldados de Malvinas, porque se inauguraba el Paseo General Belgrano. Y en el mismo paseo hay un escudo que es del barco General Belgrano, el que fue hundido en la Guerra de las Malvinas. Y ese escudo está puesto donde se ponen las ofrendas florales. Y después, bueno, están los 3 soldados que están parados sobre la isla, como custodiando las Malvinas. Y después seguimos por todo lo que están sobre la costa, que fue el monumento a los caídos, que ese monumento estaba de la época del intendente Esteban Martínez. Y bueno, se hizo una modificación y yo le hice todos los escudos que están, el soldado que está en la entrada y después se agregó el perro. Y bueno, un chico que trabajaba en el CAAT con los chicos, con perros trabajaba porque le hace muy bien a estos chicos, me trajo la idea de hacer un perro de la guerra y ponerlo en el monumento. Ese perro me dio una satisfacción inmensa porque la gente que no sabe, yo lo hice en el galpón municipal y fueron a visitarme los chicos del CAAT y no solo a visitarme, trabajaron conmigo. Trabajaron, me ayudaron a revocarlo y lo inauguraron ellos. Después hubo monumentos como La Trucha, que fue un monumento, una carroza que de ahí se tomó la idea. En el 93, Obra Sanitaria hizo una carroza que era una trucha y desfiló y ganó el premio. Estaba hecha en tela y con aletas de cartón. Y de ahí se tomó la idea y en el año 95 la hice en cemento, que hoy ya cumple 26 años la trucha que está puesta ahí. Yo a veces siempre decía, yo del galpón municipal salía a veces de acá al Parque Industrial, que está acá cerca. Yo a veces salía 2, 3 de la mañana de trabajar. El único que se enteraba que yo salía era el sereno. Y yo tenía una categoría, yo no podía cobrar hora extra. O sea que yo lo hacía por la pasión. Pero yo estaba haciendo algo que siempre había añorado y me gustaba tanto, que a mí no me costaba nada quedarme. Pero sí tener la pregunta que me hiciste, el acompañamiento de la familia. Yo tenía nenes chicos, mi esposa trabajaba.
O sea, teníamos que reacomodarnos todo. No era tan fácil tampoco. No es tan fácil porque son trabajos que te llevan muchísimas horas. Y cuando tenés chicos, que uno tiene una actividad, otro tiene otra, tenía que encargarse a veces mi señora hacer todo ese trabajo. Y ella también trabajaba. Así que no era tan fácil las horas que se tenía que trabajar. Yo lo hice desde un sueldo municipal y en horario municipal. Yo no tenía, decir, cobraba tanta plata para hacer un monumento. No, era mi trabajo. Termina, se emplaza la escultura y es como que el premio del escultor nomás. Y yo siempre decía, esto es un trabajo municipal. Yo siempre lo tomé como que los monumentos son monumentos municipales. Yo los realicé, me dieron satisfacción. Hoy los puedo admirar, pasar y decir, bueno, ahí están mis obras, con mucho cariño y las guardo en el corazón. Son las cosas que me voy a llevar, ¿viste? A veces me ocupo con mis nietos y yo, ¿quién hizo ese monumento? El abuelo, ¿viste? Bueno, esas son las cosas que me quedaron, el orgullo que siento por las cosas que hice. Y hacemos siempre el chiste, ¿no? Con los compañeros de Info3, para los 200 años no vamos a estar, así que queríamos hacer algo para los 100 que hoy nos tienen a nosotros también como testigos, ¿no? de la historia y de algo realmente importante. Hoy vivimos con mucha naturalidad ciertas cosas, ¿no? Río Grande tiene una gran actividad comercial, ya no es como en la antigüedad, donde se esperaba la llegada de los viajantes, por ejemplo, que traían las novedades, donde florecían muchos los oficios, ¿no? Manuales. Y cuando pensamos en oficios, en manualidades, también pensamos en lo que son las costureras, todas las que abordan las telas, porque en ese momento la moda estaba a cargo de ellas, ¿no? Había mucha vida social en los años pasados y la gente se confeccionaba mucha su propia ropa. En esos momentos pensamos en la posibilidad de hablar, ¿no? con un comerciante del sector y nos encontramos con tres, con las hermanas Raquela. Dos de ellas nos recibieron muy cálidamente en su local. Hablamos de Penélope, un lugar fabuloso para aquellos que les gusta crear y diseñar y producir, ¿no? ropa. Ellas también son testigos de lo que fue el crecimiento de la ciudad y nos cuentan de una manera muy emotiva cómo fue, ¿no? la llegada de sus padres a Río Grande, una migración muy importante, la croata, no solo en lo que es Punta Arenas, sino también en Río Grande, ¿no? Los croatas que han pisado fuerte aquí también y ellas que han podido crecer de la mano de su emblemático local Penélope. Comenzamos en este mundo hace muchos años atrás, quizás, bueno, lo empezamos en local en julio del 79, el 26 de julio del 79. Así que, bueno, pero con las telas creo que toda la vida, porque siempre estuvimos con nuestra mamá, que era modista cuando éramos chicas, así que siempre estuvimos rodeadas de telas y, bueno, nos gustaba hacerle vestidos a las muñecas y después, bueno, y así comenzó. Mamá y papá eran presentes toda la vida en casa. Mamá trabajó muchos años como modista, luego dejó de serlo y papá siempre presente porque tenía su herrería acá en el local, en la parte más grande del local. Empezamos en esta partecita del año 79 al 91 y en el 91 ya nos mudamos, unificamos de esta parte. Y papá trabajaba como herrero en el invierno y en el verano era transportista de ganado y de los fardos de lana que se iban de la esquila que se hacía con el ganado acá en la isla. Río Grande era chico todavía, tendría, qué sé yo, 8.000 más o menos habitantes y bueno, comenzamos con el negocio porque
no había en Río Grande, era muy poco y comenzamos por la tarde atendiendo, a la mañana estaba cerrado porque teníamos otros trabajos, yo trabajaba en un banco y así comenzó. Éramos una familia pequeña porque mamá y papá no tenían familia acá. Mi padre llegó en el año 31 a Río Grande, trabajó 25 años en el campo, luego se vino a la ciudad, donde ahí ya se casó con mamá en el año 55. Mamá había llegado un año antes a Río Grande a trabajar al campo también, así que bueno, ahí formaron la familia y nosotras tres. Hubo de todo tipo de gente, la mamá era muy presente en la casa. ¿Viste? El otro día escuchaba justamente a Mingo, decía, cuando empezaron la fábrica, alrededor del año 80 también, 79-80, recién ahí empezó la gente, quizás la señora de casa a trabajar afuera, si bien muchas trabajaban en comercio y demás, pero si no, y en la casa había que hacer algo. Y todavía se hace, gracias a Dios, ¿viste? Siempre, bueno, la gente antigua nos dice las chicas de Raquela, que es nuestro apellido, y bueno, parece que no hubiese pasado el tiempo, pero ya estamos grandes, pero bueno, siguen diciéndonos las chicas de Raquela. Antes quizás la moda, qué sé yo, venía más atrasada porque bueno, venía el Burda, la revista Burda de temporada tras temporada, pero ahora con las comunicaciones que hay, te vestís como querés y si querés buscás a ver qué se usa hoy en Alemania y te pones la misma ropa. Y las telas son generalmente, podés tener, claro, en otras partes, en ciudades grandes, podés tener mucha más variedad y de mucho más cosas porque bueno, la cantidad de gente es diferente, pero vas a encontrar lo que encontrás en otros lados también. La gente de toda la vida de acá, no sé, como sabemos las raíces de la gente, decís, no hay falsedades, no hay mentiras. Pero bueno, la gente que ha llegado de otros lados también ha sido muy... Hay de todo, pero hay muy buena gente también, que hoy día tenemos clientas de toda la vida que han llegado y hemos visto crecer a su familia. Hoy, no sé, atendemos a los hijos, a los nietos y es gratificante, ¿no? Es lindo, es lindo. Bueno, nosotros abrimos vamos a cumplir ahora 42 años que estamos juntas. La verdad que es valorable. Nosotros creo que somos felices, porque tantos años juntas, te digo más que estamos todo el día juntas, pero sábado y domingo, ¿viste? Si no estamos juntas nos llamamos por teléfono o bueno, almorzamos juntas, ahora no, pero viste, siempre. Es lindo. Bueno, nosotros no tuvimos problema porque en realidad nuestro negocio es como un hobby para nosotras, porque amamos esto desde chica y bueno. Y tuvimos qué sé yo, no sé, que estamos todas casadas, nuestros maridos se llevan bien y nuestros hijos, que son muy unidos, los hijos de las tres, y ellos jamás, o sea, nos dan consejos, podemos pedirle ayuda y demás, pero esto es nuestro. Entonces, jamás hubo una disputa de algo porque no me gusta o qué sé yo. No, esto se arregla acá, entre las tres, y cerramos la puerta del negocio y nos vamos felices a nuestras casas. Y una de las personalidades de este centenario, sin lugar a dudas, es Chiquito Martínez, el ex intendente que asumió en 1983 su primera gestión y que sin lugar a dudas trajo mucha infraestructura, ¿no?, a la ciudad. La ciudad tenía cierto desorden y este intendente, entre otras cosas, fue un poco el encargado, el responsable de municipalizar obras sanitarias,
realizar toda la parte de saneamiento, ¿no?, que son tan importantes también para la calidad de vida de los habitantes, responsable de lo que es el populoso barrio Perón, de obras tan lindas, ¿no?, como la Casa de la Cultura, por ejemplo, de la ciudad de Río Grande, también se hizo en su gestión. Intendentes que no han pasado desapercibido y que la gente aún en este 2021 recuerda, ¿no?, obras que cambiaron la vida a la gente. Por eso la gente los recuerda con tanto cariño, ¿no?, a él, a otros intendentes, porque sin lugar a dudas veían que la ciudad iba cambiando, iba avanzando y se iba dando paso a la modernidad, ¿no? Hablamos con él, con su esposa Rosario, y recordamos, ¿no?, cómo fue su paso, que no fue inadvertido, por la función pública. Yo siempre me acuerdo, el Río Grande era chico y las familias de los terrenos grandes siempre uno acostumbraba a tener gallinas, una quinta y hasta a veces un chanchito para matarlo en invierno. Y bueno, después el Río Grande de esa época donde nos conocíamos, no había preocupación de cerrar el coche o que tampoco había muchos coches. Mi viejo tenía un cochecito viejo, no tenía... Ahora cualquiera puede acceder a un coche, en esa época no había. Y bueno, eso es lo que uno recuerda ir al frigorífico dando toda una vuelta porque no estaba el puente es posterior, y uno iba a comprar allá, o yo en una época trabajaba en el aserradero de mi padre y íbamos a dejar la madera al puerto porque el barquito que venía, uno de los luchos, llevaban la madera a Buenos Aires. En ese tiempo había más movimiento fluvial que ahora. Ahora prácticamente barco no hay ninguno. En esa época los víveres y los materiales que iban para el norte, o sea la madera o la lana, iban en esos barquitos. Yo vine en el año 63, me recibí de maestra en Buenos Aires. Yo vine en España en el año 60 y terminé de estudiar el magisterio en Buenos Aires, donde estaban mis padres. Y cuando me recibí de maestra, bueno, andaba dando vueltas por ahí buscando un trabajo y un día fui al Colegio de las Monjas, donde yo me había recibido, Nuestra Señora de la Misericordia. Entonces me dice la monja, dice, no sé, ¿quieres ir? Y vamos. Listo, esto era un jueves. El sábado yo estaba en el aeropuerto tomando un avión, un DC-8, para Río Grande. Cuando vine acá me encantó. Me encantó, de vuelta a un pueblo. Y la gente, a mí me encantó. Yo con los chicos hice muy buenas migas. En la parroquia había un ambiente muy lindo. El padre Forgas era un tipo bárbaro. El padre Pietro era piola también. Y bueno, los pibes eran divinos. Teníamos unos compañeros de maestros macanudos. Yo me sentí re bien, mi primera experiencia como docente fue muy buena. El primer desarrollo grande fue a través de la parte, como lo dice, como es el decreto de Irigoyen, colonia agrícola ganadera. O sea, más por la ganadera. Teníamos después el frigorífico, que el frigorífico tenía su temporada de trabajo, cuando los corderos ya estaban en condiciones de ser faenados, se llevaban por arreo, por piños, desde todas las estancias al frigorífico, al matadero. En el 83, cuando yo asumí la intendencia, ya había medio explotado. Porque con la alternativa de que había fábricas y que había demanda de mano de obra, vino mucha gente, más de la que podía sostener Río Grande. Todas las cosas que estaban disponibles para que la gente durmiera, ahí estaba lleno. La guardia del hospital siempre estuvo, por años prácticamente era el alojamiento para la gente que no tenía dónde vivir, dónde alojarse.
Mucha gente se había asentado en donde hoy es el barrio, en la Perón, en esa zona. Pero era un pozo eso, no era tierra normal como es ahora, que ahora parece que eso toda la vida fue así, no. Eso hubo que rellenar casi 2 metros de altura. La gente se había establecido sobre tambores, sobre pilotes de madera, de árboles. Y bueno, a veces algunos, cuando subía la marea, eso se inundaba. Algunos tenían que tener hasta un botecito para salir y poder salir para no mojarse. Así que de a poco se fueron haciendo esas cosas. Bueno, entre todas esas cosas también hicimos la Casa de la Cultura, que fue una de las obras también que creo que a nosotros, los riograndenses, queríamos tener un lugar donde se pudieran hacer actos y traer gente de la cultura de otros lugares, ¿no? Como pasó. Inclusive para inaugurarlo nos habían donado un piano de cola la empresa Philips, y vino el maestro Pugliese, fue que nos inauguró el piano con un de sus tangos. Que es importante que los chicos estudien y se capaciten y desarrollen diferentes actividades. Yo en la política fui improvisado. Yo estudié en la misión, bachillerato agrotécnico, pero nada más. Entonces yo creo que es un tema que es importante que los jóvenes se preparen, porque está en manos de ellos. Tal vez nosotros hemos cometido errores en lo que hemos hecho por la falta de conocimiento, pero ellos tienen ahora la posibilidad de estar preparados. Nosotros no nacimos en democracia, hoy todos los jóvenes nacieron en democracia, y eso también tiene que ver, ¿viste? A mí me parece bárbaro el progreso. Yo te digo una cosa, he visto el desarrollo del pueblo, a mí me parece bárbaro. Yo no soy una renegada del pueblo de antes, no. El pueblo de antes estaba bárbaro, a mí me encantó, pero yo adoro el lavarropa, no sé si me entiendes, o sea, todo muy bien, pero y la cocina de leña, me encanta el gas y prender y que no haya mugre y no haya que andar cortando la leña, porque ya lo hice. Entonces eso no me parece romántico ni nada. Cada uno, cuando tuvo que vivirse, se vivió. Pero ahora que se puede vivir mejor, maravilloso. Todo el mundo tendría que vivir bien, ese es un derecho. No tiene por qué haber gente que no le alcance para comer. Cuando pensábamos en este especial del centenario, también era importante que se reflejen no solo personas, también instituciones. Y cuando uno piensa en Río Grande, sin lugar a dudas, piensa en la misión salesiana Nuestra Señora de la Candelaria. Este polo educativo, este polo cultural, económico también, porque allí muchos aprendían y aprendieron las labores con la oveja, con los animales. Pensamos en una población, en un pueblo agrícola, como fueron los comienzos, ¿no?, de la misión salesiana, salesianos como Faniano, como Beauvoir, que fueron visionarios, ¿no?, dentro de lo suyo, de su tarea, que vienen a Río Grande a establecerse a lo que es finales del siglo XIX y que se encuentran con una población Shelnam, con la que ellos quieren, ¿no?, trabajar, pero claro, con las dificultades que sufren los salesianos en Río Grande, con una población Shelnam que era nómada, que no era sedentaria, todo realmente una travesía para Monseñor Faniano,
para sus sucesores, ¿no? Tantos que han pasado por la misión salesiana y uno tendría que nombrarlos y todos fueron importantes, ¿no? Y su sistema de trabajo, ¿no? El pupilado, tan cuestionado en la actualidad, pero que caló hondo, ¿no? En los estudiantes de esa época. Hablamos con Julio Mercado, que llegó muy chiquito al Río Grande a estudiar a la misión y quedó fascinado. Nosotros vivíamos en Caleta Olivia, yo nací en Santa Cruz, en Caleta Olivia, y el destino de los que empezaban la secundaria en Caleta en ese momento, estoy hablando del año 76, era o continuar en una escuela técnica en Caleta Olivia o ir al liceo militar, en Comodoro Rivadavia, al liceo militar General Roca. De hecho, yo estaba inscrito ya en el liceo. Y alrededor de, antes de fin de año, mediados de noviembre o principios de noviembre, cae un cura de acá, haciendo promoción de la escuela. En esa época eran diapositivas que pasaban, en blanco y negro. Cuando yo vi el tambo, el invernadero, los caballos, las ovejas, me volví loco. Y yo volví de la escuela enloquecido y le dije a mis padres, yo me voy a Tierra del Fuego, me quiero ir para allá. Y yo no entendía nada porque, viste, se ve que fue muy fuerte lo que me pegó a mí esas imágenes, esa charla con el cura, que yo compré, viste, y dije, yo me voy para allá. Bueno, a la semana cae un primo de papá que vivía acá y trabajaba en YPF. Y se pararon en casa, se iban para el norte. Entonces le dice, pero si nosotros vivimos allá. Dice, ¿cuál es el problema que vaya para allá? En esa época era pupilo, o sea que ni siquiera hacía falta. Hacía falta tener un tutor, pero digamos, estábamos las 24 horas en la misión. Y arranqué para acá, llegué en febrero del 77 con mi papá. Yo en ese momento tenía 11 años, y directamente del aeropuerto a la misión, porque digamos, Río Grande en esa época era muy chiquito, o sea, se cortaba en el batallón, en la calle Torne, y de ahí hacia la misión, YPF, todo eso era todo, la ruta era de tierra y barro. Hoy a la distancia lo mido de otra manera, porque digo, ¿cómo hago para tener una percepción real de eso? Digo, bueno, yo mandaría a mis hijos a 1.800 kilómetros a los 10 años, 11 años como me tocó a mí, y la verdad que se me pone complicado tomar una decisión. Pero si tengo que contar por mi experiencia, fue de lo mejor que nos pasó. O sea, el pupilaje tiene sus pros, tiene sus contras, pero en el caso nuestro, por el esquema que tenía la escuela, de ser una especie de estancia escuela, una cosa así, porque teníamos mucha producción, entonces estábamos todo el tiempo ocupados. Si no estábamos estudiando, estábamos trabajando o haciendo deportes. Entonces se nos iban, no sé, 18 o 20 horas en eso, con lo cual se hacía mucho más llevadero. Se confraternizaba mucho con los chicos, que en esa época éramos la mayoría del continente, o sea, nosotros compañeros de acá, de la isla, vamos a decir, de Río Grande do Sul, eran 13, el resto éramos todos del continente. Entonces, claro, se generaban cosas, bueno, los curas en esa época estaban muy pendientes después nos dimos cuenta de mantenernos ocupados. No había ningún pibe a la deriva, entonces eso evitaba, ¿no? Conflictos que después cuesta aprender. En una época donde no había teléfonos, imagínate, yo siempre cuento lo mismo. Una vez en agosto, después que volví de las vacaciones de invierno, le mandé una carta a mis padres, no me acuerdo por qué, nos comunicamos por carta, por correo postal. Y yo llegué en diciembre y al otro día llegó la carta. Yo tuve un solo momento donde le mandé una carta a mi mamá que dije, yo quiero un cambio, quiero irme de esta escuela a otra agrotécnica en Córdoba, que era de la misma congregación. Fue por un momento donde en segundo año, fines de segundo año, que hubo no comíamos muy bien en la misión, ¿no? Entonces nos enfermamos muchos
Y en esa época el hospital era una sala de primeros auxilios que había en YPF, casi un hospital, una mini clínica era ahí, ¿no? Y desfilados por ahí, ¿no? Entonces hubo una intoxicación, no me acuerdo qué pasó. Porque hay que entender el contexto también, ¿no? O sea, hasta los propios curas se habían enfermado en esa época. ¿Por qué? Porque los alimentos llegaban una sola vez al año, 2 veces al año. La carne la producíamos nosotros, pero por ejemplo, hacíamos la faena anual en la misión, se faenaban todos los capones que íbamos a consumir en el año, se llevaban a las cámaras del frigorífico CAP y ahí se mantenían. Y cuando hacía falta, una vez por semana, iba el camión a buscar la cantidad de capones para la semana y eso. A veces esos capones se habían descongelado, se volvían a congelar porque las cámaras no funcionaban. Entonces terminábamos comiendo lo que te imaginas. Bueno, ni hablar del resto de las cosas que se iban estoqueando, los gorgojos, esas cosas. Pero bueno, más allá de eso, no sé exactamente, yo era muy chico, pero no me acuerdo exactamente cuál fue la razón por la cual empezamos a desfilar y yo dije, esto no va bien. Había un cura que era extremadamente rígido y eso medio que me dije en segundo año, bueno, pero se me pasó enseguida, al mes yo ya estaba de vuelta y dije no, y bueno, fue la única vez que dudé de continuar. Bueno, en esa época había muchos curas, había un plantel como de 9 curas permanentes, ¿no? En la misión. El cura Tito, el que primero se me ocurre, el Tito Yanacho, que creo que está en Canadá, no sé por dónde, ya está el viejito, pobre. El doctor Adrián Pich, ni hablar. Y por el lado del deporte, Enrique Boucho, o sea, fue para nosotros una persona que lo recuerdo siempre porque fue maravilloso cómo fue haciendo que la convivencia en los distintos deportes que practicamos fluyera y pudiéramos competir y nos metía esa sana competencia, ¿no? La verdad que lo de Enrique fue genial, pero después era mucho más el atractivo que ofrecía la misión para mí dentro de mi expectativa de niño, y que creo que ni siquiera lo relacionaba con mi futuro, pero bueno, era lo que me gustaba, o sea, la música, que era algo que me encanta, todo lo que a mí me gustaba, el deporte, el campo, los caballos, todo lo que a mí me gustaba estaba ahí. Y cuando uno habla de historias y de paso del tiempo, es importante el rol de los historiadores, de los encargados de dar a conocer todo lo que ha significado el acervo, ¿no? de crecer y de llegar a este punto de la historia, pero también ellos, porque son los que escriben. Y después nosotros leemos, ¿no? Y aprendemos a través de ellos. Por suerte, en este centenario contamos con la presencia del historiador Mingo Gutiérrez. Una voz autorizada, una persona completamente imparcial, donde nosotros quisimos también hacer algo especial, ¿no? Siempre es un placer escucharlo, pero queríamos un cuestionario para él, un cuestionario Proust, para que él nos cuente sus pequeños gustos, sus pequeñas visiones, quién fue el intendente que más le gustó, qué lugar de la ciudad le despierta más ganas de estar allí. Un señor que sabe de todo y sabe la historia de cada cosa que ha ocurrido en la ciudad. Afortunadamente lo tenemos, así que vamos a disfrutar de este cuestionario con Mingo Gutiérrez. Y para mí el año importante fue 1960, porque fue un año de regreso. Por espacio de 5 años mi familia se había ido de Río Grande. Ese año regresó buscando tal vez las posibilidades económicas que no encontraban en el lugar donde se encontraban. Y bueno, llegamos en el año 1960 al mentado Río Grande, del cual tanto se hablaba en mi familia. Y bueno, a partir de ahí cuento mi tiempo real de memoria, porque después yo tengo un tiempo de memoria que no me pertenece. Era la memoria de mamá, que había llegado en el año 1927,
era la memoria de papá, que había llegado en el año 1930, y yo nací en el año 53 en Río Gallegos. Cuando nos fuimos en el año 55 teníamos escasa memoria sobre lo que era Río Grande, no sé, propia mía, que era lo que viví yo en esos 2 primeros años, no tengo de tantas veces que me han contado algunas cosas. Entonces la historia de Mingo Gutiérrez con Río Grande comienza en el año 1960 en pleno boom petrolero. La gente sabe, por ejemplo, que yo soy habitué de la despensa El Sol. Es decir, yo a cierta hora del día suelo visitar la despensa El Sol y me encuentro con mucha gente conocida y conversamos. Son los clientes de la despensa El Sol, en el cual un número importante de ellos somos gente que lleva una vida en este lugar. La despensa El Sol está en la calle Alberdi, al 300. Entonces ese es un lugar donde yo he sido contenido afectivamente en muchos momentos, donde me han dado crédito, por ejemplo, cuando lo he necesitado. Pero también soy concurrente a otro comercio, que es la confitería Roca, ¿no? A la cual visité por primera vez, creo que en la segunda semana de su inauguración. Es decir, era el tema de conversación. Alguien llegó a casa y dijo, al lado del cine han puesto una confitería. Yo hago mis citas de los domingos a la hora 10, de 10 a 12, y allí nos encontramos un grupo de gente que formaba parte de un Río Grande que tal vez no se vea en otro lugar y que no es el único Río Grande. O sea, yo con esto no quiero decir que para ser riograndense hay que ir a la despensa del Sol o hay que ir a la confitería Roca, sino que nos encontramos gente de este lugar y gente más nueva, ¿no? Yo tengo amigos como José Luis, por ejemplo, que llegó en el año 1980, es decir, llegó 20 años después que yo. Bueno, primero yo soy peronista. Formé parte de las autoridades que volvieron con la democracia, año 1983. Me tocó compartir aquella primera gestión democrática con una banca que pertenecía al Partido Justicialista y con un intendente que era justicialista, que era Esteban Chiquito Martínez, y con el cual nos peleamos. Tuvimos motivos de diferencia, pero hoy no estamos peleados. O sea, la vida nos fue mostrando que la política es una actividad que fundamentalmente está en función de lograr acuerdos. Y a mí me parece que la gestión de Chiquito fue de las gestiones que se dieron en Río Grande, una gestión muy valiosa. Con esto no voy a empezar a tachar cosas que hicieron los que estuvieron antes y los que estuvieron después, porque a la hora de encontrar defectos, todos los seres humanos solemos tener defectos, pero me parece que fue una gestión crucial la de Chiquito, porque era como que Río Grande se estaba transformando más allá de lo que estaba preparado el pueblo para aceptar como una cuestión de cambio. Ya que estoy en la gestión, en la Casa de la Cultura. Me tocó ser el director de Cultura cuando la casa se inaugura. Me tocó ser el locutor en el momento de la inauguración de la Casa de la Cultura. Fue un espacio abierto a la creatividad de la gente, a recibir espectáculos, a brindarnos un sedentarismo sano, a protagonizar actividades por parte de la gente de la comunidad y bueno, y hacer todavía
una institución que mantiene su condición emblemática por encima incluso de tantas otras cosas que hoy tenemos en materia de oferta, ¿no? Hace unos días han hecho memoria sobre los 50 años del Centro Deportivo Municipal, ¿no? También fue una obra importante lograda durante la gestión del gobernador Lloret. Pero bueno, hablando dentro de proyectos de orden municipal, yo me quedo con la Casa de la Cultura como un emprendimiento que cambió rumbos en nuestra vida. Hay una calle, Vicente López, me gusta. No sería Mutual, porque Mutual es el barrio que se construyó en su momento para los empleados de YPF, ¿no? Pero es un barrio lindo, es un barrio de casas lindas, además. Es un barrio tranquilo. Suelo caminar, a veces por algún motivo, paso por ahí, a veces estaciono el auto y camino. Y no es un lugar antiguo, es un lugar nuevo, ¿no? Mi barrio antes se llamaba La Vega. Le llamábamos La Vega y era una vega, era barro. O sea, crecimos así, embarrados hasta acá. Indudablemente que soñamos con que algún día tuviéramos asfalto y lo tuvimos. El primer cambio se dio en el saneamiento del barrio La Vega, cuando comenzamos a tener agua potable, cuando comenzamos a tener cloacas. Eso fue la gestión Nógar. Ahora los tiempos y los lugares cambian. Entonces a mí me gustaría que este Río Grande sea un lugar que acepte a todo aquel que tenga ganas de vivir, tenga ganas de hacer cambiar las cosas y hacer cambiar su vida, y que sea feliz. Yo utilizo con mucha frecuencia la palabra felicidad como para expresarle un saludo a la gente, que haya felicidad en este lugar, para los que han nacido y para los que están, y que haya libertad, y que esa libertad incluya las posibilidades de elegir para los que vienen a hacerse riograndenses, y también para los que en su momento tal vez digan, bueno, ya llegó el momento de irse, que no estén atados tal vez porque esto sea el único lugar que te faltaba visitar del país para tirar tu ancla, ¿no? Eso me gustaría que fuera Río Grande en el futuro, un lugar de entrada y salida, como lo fue, en medio de tantas situaciones que si uno se las pone a analizar de conflicto que se dieron también a lo largo del tiempo, pero que sí, que sea así un lugar de entrada y salida, un lugar de libertad. Y no ha sido fácil, ¿no? Porque hay tantas personas que, por supuesto, merecían estar acá, pero quisimos hacer este compendio con ellos, ¿no? Le agradecemos por la gratitud de recibirnos, por el tiempo que es tan valioso en cada uno de ellos, y nosotros también de esta manera homenajear a nuestra ciudad. En un homenaje que se hace a través de Info3 con este especial, y en un homenaje que podemos hacer nosotros como vecinos cada día, ¿no? En la amabilidad con el otro, en cómo tratamos los lugares públicos, cuando tenemos la oportunidad de visitar un espacio, de cuidarlo,
para que, por supuesto, todos podamos seguir disfrutando de esta ciudad, que siempre se dice la capital del deporte, un polo cultural. Bueno, todo eso también depende de nosotros. Es lo que proponemos aquí con todo el equipo, un momento de reflexión y también de enterarnos, de informarnos, ¿no? Cómo ha sido el camino hasta llegar a este 2021. Ojalá hayan disfrutado como nosotros de hacerlo y, por supuesto, gracias por acompañar cada una de nuestras propuestas. Gracias a la ciudad también, por supuesto, por todo lo que nos ha dado a cada uno de nosotros, muchos que hemos llegado aquí a encontrarnos con trabajo, con amigos, con oportunidades. Ojalá todos tengamos las oportunidades que, por supuesto, deseamos concretar. Gracias, nos encontremos, por supuesto, en otro espacio más adelante. Gracias por su compañía y nos vemos en otra oportunidad. Estimado cliente de TV Fuego, le informamos que nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 9 a 14 horas. Recuerde que puede pagar sus facturas desde nuestra página web a través de PayU con tarjetas de crédito y débito. Además, seguimos online para atender todas tus consultas. TV Fuego, siempre en casa, siempre con vos. ¡Hey! Descargate la app de TV Fuego, una nueva sucursal al alcance de tu mano. Gestiona tus facturas y accede a beneficios exclusivos en todos nuestros servicios. Aprovecha todo lo que nuestra app tiene para vos. TV Fuego, siempre en casa, siempre con vos. Pintando así, no pintas nada. Todos juntos podemos trabajar por un entorno mejor. Hagamos arte por una ciudad limpia para todos. TV Fuego, siempre en casa, siempre con vos.